para que nos hablen ustedes de qué se ha hecho, hacia dónde va, o sea, los grandes objetivos. Yo voy a hacer una introducción para que quede claro cuál es la premisa principal sobre la que Sedimar elabora todos los proyectos en que nos involucramos. Y la primera pregunta que nos hacemos para decidir si pasamos al siguiente nivel o no es: ¿hay algún beneficio para la sociedad, para nuestro pueblo? Y si la respuesta es sí, entonces pasamos a desglosar en qué consisten esos beneficios, en la posibilidad real que tenemos de ofrecer el servicio con una calidad que no tenga ningún género de dudas. Y solo después de eso es que entonces procedemos a estudios de factibilidad que son necesarios, de índole financiera, por ejemplo, luego de que estamos convencidos de que estamos brindando primariamente una labor social, porque en eso siempre estamos en comunión completa con el pensamiento del doctor Taveras, que siempre insistía en eso. Y por eso en su introducción, nosotros no podemos haberlo dicho mejor, Sedimar se ha convertido en una institución que oferta la mayoría de sus servicios a las clases más necesitadas. Y el hecho de que contemos con nuestra población de pacientes, también con grupos de poder adquisitivo, se debe a la calidad. Nosotros no hacemos una diferenciación cuando estamos estudiando esos proyectos si es para beneficiar al rico o no, es a todo el ciudadano dominicano. Y en ese sentido, pues, nos sentimos extremadamente orgullosos y creo que nuestro 25 aniversario es una ocasión muy propicia para compartir con la sociedad nuestro orgullo. ¿Qué cosas podemos decir que marcan una huella en la historia de Sedimar en estos 25 años? Es decir, viviendo el panorama en el que se inicia el Sedimar, desde entonces hasta acá, o sea, digamos, pilares concretos de esa contribución. Mire, yo le voy a dar la palabra para que comencemos a contestar esa pregunta. Primero a la doctora González Curi, porque Sedimar inició no como un hospital, sino como un centro destinado a atención ambulatoria, privilegiando las imágenes y lo de telemedicina que lo trajo al país el doctor Taveras. Y hemos evolucionado a partir de imágenes solo inicialmente. Luego le voy a dar la palabra al doctor Herrera, porque cardiología y cirugía cardiovascular se convierten en uno de los pilares, y durante la primera década o un poco más, de hecho, todavía hay personas que tienen la percepción de que Sedimar es un centro de cardiología. Y si bien partimos de imágenes con el adendum de cardiología y cirugía cardiovascular, hoy Sedimar es mucho más que eso. ¿Qué tú nos cuentas de los inicios y la evolución de imágenes? Perdón, antes de Curi, doctor, pero en sentido general, antes de irnos a lo particular, ¿cuántos pacientes ha visto Sedimar en estos 25 años de servicios? ¿Tienen ustedes esas cifras? Sí, las cifras existen, yo no las recuerdo, pero se cuentan en varios millones. Sí. Nosotros vemos diariamente pacientes ambulatorios, ya sea en consulta o procedimientos ambulatorios. Nosotros vemos en ocasiones cerca de 3.000 pacientes al día. Y en la emergencia vemos más de 100 emergencias diarias. O sea que si calculamos, ahí tendríamos un número realmente estratosférico. Sí. Bueno, ¿Han pensado en ampliar las infraestructuras? A propósito, después de cardiología, se fue la gran inversión. Después de todo, ¿han pensado en hacer algo más? Yo creo que es necesario.
constantemente se va ampliando la infraestructura. Ahora Es hay que- centro de hematoncología, hay centro de oftalmología, hay centro de gastroenterología. Y hay áreas que están En un sobrecargadas. año Ya. es todo esto. Sí, en 2 años. No, pero el área, Y hay mira que áreas el COVID sobrecargadas. tuvo un impacto, por ejemplo, en el centro de oncología que yo trabajé en el proyecto, el COVID tuvo un impacto fuerte porque se paralizó todo. No, yo Y digo ese en términos, digamos, de ampliar Estructura. Sí, Sí, programas, de siempre posibilidades. constantemente hay necesidad de ampliación. Mira, licenciado, hace 1 año y 4 meses nosotros abrimos la 6ª planta del cardiovascular que había estado cerrada desde su inauguración, excepto por el gimnasio. La abrimos porque estaba destinada a hematología. Y cuando yo estaba preocupado, 20 camas, yo dije, vamos a tener estas 20 camas con una ocupación razonable. Se nos devolvió. O sea que ahora mismo, no vayamos lejos, hematología es una necesidad premiante. Mire, ¿y cuántos médicos ahora con esa demanda que tiene? El personal médico, la plantilla de médicos de 300 médicos. 300 especialistas, todos. Especialistas o en formación haciéndose especialistas. Sí. Sí. No tenemos Bueno, yo tengo medicina general. 77, ¿no? Especialistas Puede ser 300. o muy pronto a hacerse especialistas. Yo creo que son más, porque yo solamente tengo 77. Son 300 Médicos. y pico especializados. Yo más tengo 200 claro porque residentes. son 7 unidades quirúrgicas. Bueno, Entonces, en para no cuanto, seguir. en cuanto a lo que se habló del área de imágenes, SEDIMAC comienza realmente de la mano del doctor Taveras, Claro. quien fue un radiólogo reconocido a nivel mundial. Comienza con imágenes Sí. y inmediatamente inicia con imágenes. El doctor Taveras se preocupa por la formación, como dice el doctor Marte, y se abre lo que es la residencia de imágenes y de medicina nuclear en SEDIMAC, que se abre de la mano del doctor Taveras, y a la par de que se inicia el programa de residencia, se inician acuerdos con el Mass General para que los residentes aprovechen al momento de, tanto durante la formación como luego, poder rotar por el Mass General. Y esa relación inició a través del doctor Taveras y continúa todavía hasta hoy. Comenzamos realmente con un tomógrafo, un resonador, sonógrafo, pero fuimos creciendo y cada día tenemos más equipos, o sea, fuimos creciendo. Tuvimos el primer resonador 3 Tesla del país y yo creo que hasta de América Latina, y hemos ido innovando y adquiriendo cada vez más equipos, porque la idea de imágenes y de la mano del doctor Taveras fue que la radiología, que es muy amplia, se pudiera subdividir. De hecho, él fue el precursor de lo que es la subdivisión de la radiología por ramas. O sea, él fue el padre de la neuroradiología, y a través de ese concepto, pues los radiólogos se han ido subespecializando. ¿Qué se logró en SEDIMAC? Tener una plantilla de radiólogos subespecializados. O sea, tenemos radiólogos que se dedican solamente a radiología musculoesquelética, radiólogos que solamente hacen visceral, radiólogos como yo que solamente hacemos mama. ¿Qué ventaja tiene eso? Tenemos un diagnóstico mucho más preciso, porque no es lo mismo ver diferentes modalidades que ver una sola. Entonces, cada radiólogo subespecializado procura innovar, porque está muy pendiente de lo que es su área, y a través de esa innovación pues ha crecido lo que es la adquisición de equipos y la creación de protocolos que son innovadores y que permiten, obviamente, que nosotros brindemos un servicio que se distingue de la mayoría, quizás por eso. Doctora, la inteligencia artificial en imágenes es donde yo creo que es una de las áreas donde más ha avanzado. ¿Cómo están los equipos de SEDIMAC en cuanto a inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el futuro. Todos los equipos, bueno, SEDIMAC acaba de hacer una renovación de equipos, donde tenemos realmente ahora un rayos X última generación que sí aplica inteligencia artificial, tanto para bajar lo que es la dosis del paciente, como para cortar el tiempo de los estudios y hacer estudios que antes requerían, por ejemplo, de 4 y 5 tomas. Este equipo la hace en una sola toma por reconstrucciones y algoritmos de inteligencia artificial.
Tenemos de igual manera un mamógrafo que se acaba de adquirir a propósito del mes de cáncer de mama. Ese mamógrafo viene con mamografía contrastada, que es una técnica muy innovadora para lo que es la detección temprana, pero aparte de eso es el único mamógrafo en el país que tiene la capacidad igual de hacer biopsias dirigidas por contraste. Al mismo tiempo, o sea que no hay que hacer una O biopsia sea, aparte. usted antes, probablemente, si tenía un hallazgo que no se veía en una mamografía, tomografía o resonancia, tenía que viajar fuera del país porque esa tecnología no la teníamos. Ahora la tenemos. Usted tiene una imagen bien pequeña que solamente se ve en mamografía contrastada y nosotros podemos realizar esa biopsia y darle a usted el diagnóstico sin que tenga ni que salir del centro ni que salir del país. Entre múltiples equipos, estamos ahora mismo renovando lo que es el 3 Tesla a su última generación, y no solamente los equipos, sino que estamos siempre innovando en protocolos como son resonancias dedicadas a patologías hepáticas, con un contraste que es específico para patologías de hígado. O sea, cada vez estamos tratando de ir adelantándonos y no quedarnos atrás e ir quizás sumando a lo que es el diagnóstico más fino de patología. O sea, más fino. Vamos a tener protocolos que quizás duren más tiempo en realizarse, pero que le van a dar al paciente un diagnóstico mucho más certero. Hemos crecido en imágenes bastante y cada vez hemos estado respondiendo también a los requerimientos del crecimiento del centro, tanto en su diferente especialidad como cardiología, medicina interna. Nosotros damos ahí la respuesta para todos. ¿Y cuántos estudios hacen ustedes al año o diario? No sé cómo ustedes los miden. Bueno, nosotros, asimismo, el dato, como dice el doctor Marte, de cuánto hacemos al año, sí está, porque tenemos esas estadísticas que se manejan mensuales, que ahora mismo yo no recuerdo. En mamografía nosotros hacemos aproximadamente 500 a 600 mamografías mensuales, que son bastante. Ese sí te lo digo porque es mi área. Y creo que es muy, muy importante. Nosotros estamos siempre, trabajamos 24 horas los 7 días de la semana, tanto en tomografía como resonancia, que es lo que ha permitido que nosotros podamos dar un servicio, no solamente al centro como un centro de ingresos y quirúrgico, sino a la población, para que puedan hacerse su estudio a cualquier hora. Si usted puede a las 3 de la mañana, se lo hacemos a las 3 de la mañana. ¿Alguna vez se ha pensado en que con esta infraestructura instalada de todo equipamiento, esta capacidad humana y científica, SEDIMAC pueda ir, digamos, tener otro punto de apoyo fuera del territorio del Distrito Nacional, en otra área del país, para que, facilitar un poco el acceso de esas capacidades al público dominicano? Tendrían que venir de donde sea, de lejos, para poder atenderse aquí. Por el momento no hay ese proyecto, pero ya iniciamos con el intercambio que se ha hecho con el Centro Médico Yunen, donde están los especialistas, algunos especialistas. Yo decía, digamos, hacia otra región, digamos, todavía no está en proyecto, pero llegará el día en que se haga. Lo hemos pensado, pero sí. El primer punto fue en el polígono central, y probablemente nos interese que un segundo punto sea en el margen oriental. Sí, y luego entonces tendríamos que pensar en algún provincial. Con el campo de áreas que ustedes cubren, ¿sienten que, digamos, el SEDIMAC cumple con los sueños del doctor Tavera, o piensan que SEDIMAC tiene capacidad de ir entonces también potencializando otras áreas de la atención médica aquí en la República Dominicana? La pediátrica, por ejemplo, yo no sé, se me ocurre eso. Déjeme pedirle al doctor Herrera que probablemente lo que él pueda decir de cardiología y cirugía cardiovascular va muy en paralelo con la respuesta a su pregunta. Así es, bueno, y para seguir el hilo histórico que empezó con imágenes a partir del doctor Tavera, yo no sabía, yo soy el más reciente en SEDIMAC de todos los que estamos aquí, yo no sabía hasta hace un tiempo que desde los inicios de
la construcción de CEDIMAD, el doctor Tavera tenía la idea de un centro cardiovascular. Fíjense qué mente más visionaria. Hay un fenómeno en la epidemiología, en la ciencia de la salud pública, que se llama la transición epidemiológica de las enfermedades. Lo que ha pasado en los países en vías de desarrollo, que hoy día se llaman de bajo ingreso, mediano ingreso, lo que ha pasado es que hace 30, 40, 50 años, las causas más frecuentes de muerte eran todas o casi todas enfermedades infectocontagiosas, incluyendo malnutrición y todas esas cosas. Si bien es cierto que todavía esas enfermedades existen, ha habido una transición hacia las enfermedades del primer mundo. En nuestros países, incluyendo nosotros, hoy día la gente se muere de las enfermedades que se mueren los europeos y los norteamericanos, que son enfermedades cardiovasculares número 1. Exacto, enfermedad cardiovascular número 1 y cáncer segundo. Entonces, esa visión, llegando al presente, del centro cardiovascular, no solamente estuvo adelantada, sino que estuvo 100% en lo correcto, porque hoy día los dominicanos se mueren de enfermedades cardíacas, específicamente enfermedad coronaria, infarto y derrame cerebral y rotura de la aorta, lo que se llama disección de aorta. En nuestro país predominan las mismas enfermedades y riesgos cardiovasculares que en Nueva York o Chicago, incluyendo hipertensión, trastornos de peso y sobrepeso, diabetes, etc. Malas epidemias también. Y encima de eso se empeora por las epidemias y se empeora por las limitaciones socioeconómicas y educacionales. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros en CEDIMAD que nos diferencia? No solamente del país, de la región. Y siguiendo esa visión del doctor Tavera, bueno, implementamos programas e iniciativas más allá de los técnicos y más allá de los equipos, iniciativas y programas que no existían en el país previamente. Tenemos el honor de haber fundado la primera unidad de cardio-oncología. Usted se preguntará qué tiene que ver el corazón con cáncer. Esa es la especialidad más reciente de la cardiología. El paciente con cáncer comparte riesgos y enfermedades cardiovasculares con el paciente cardiópata equitativamente. Y una cosa exacerba o empeora la otra. Y encima de eso, los tratamientos modernos que hoy día han permitido, en el caso del cáncer de mama, que han permitido que esas pacientes tengan una vida mucho mejor que la que tenían antes, algunos de esos tratamientos lamentablemente tienen efectos secundarios en el corazón. Entonces la prevención de esos efectos secundarios para ayudar al oncólogo ha creado esta especialidad que se llama cardio-oncología, y tenemos el honor de haber abierto el primer programa, ya hay varios en el país, hace 6 años, y tenemos un registro, ya vamos casi por 3.000 pacientes en ese programa. Igual los pacientes con enfermedades congénitas del corazón que han llegado a la adultez. Usted sabe que el único programa quirúrgico pediátrico cardiovascular del país es el nuestro. Pues esos niños ya no son niños, ya son adolescentes y adultos, y muchos nunca se llegaron a operar ni a intervenir. Y cualquier cardiólogo hoy día ve a un paciente de 25 o 30 años con una cardiopatía corregida o no. ¿Cómo manejamos esto? Pues abrimos el primer y único centro de enfermedad congénita del adulto. Enviamos una doctora Rosario, a entrenar a Estados Unidos. Y así lo puedo mencionar 4 o 5 más. Entonces hay áreas nuevas de electrofisiología pediátrica. Nosotros abrimos el primer programa de electrofisiología pediátrica. Arritmias, electrofisiología pediátrica, arritmias en los niños. En conjunto con el doctor Méndez de Emergencia y el equipo de neurología, estamos manteniendo el único programa certificado en manejo de ACV en el país, mirando en los pacientes nuestros que llegan todos los días, jóvenes y adultos y mayores, en la ventana apropiada del tratamiento. En Santiago 1, perdón, pero es el que lleva las guías y las recomendaciones y los indicadores como manda la Sociedad Internacional de Stroke, somos nosotros, y tú hablarás de eso después. Todo eso cae en lo último que voy a decir para no tomar tiempo, y es que esa visión del doctor Tavera incluía la educación. Nosotros ya tenemos carita, ¿verdad? Tenemos que pensar en lo que viene detrás. Y a mí me enorgullece decir que el granito de arena que nosotros le estamos dando a este país y a los jóvenes a través de la formación de nuevos médicos. Los extranjeros, dígase en Estados Unidos, las organizaciones médicas educacionales de Estados Unidos, como el Colegio de Cardiología, la Sociedad de Medicina Interna, son los que nos están mirando a nosotros en CEDIMAD y enjuiciándonos y evaluando nuestros éxitos. Eso se hace a través del examen que toman los residentes de todas las especialidades nuestras el mismo día y el mismo examen que toman los residentes de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo cómo esos muchachos que van a tratarnos a mí y a usted y a todos nosotros, estamos devolviendo eso al país. Y nadie le ha pedido ni nadie obliga a CEDIMAD a hacer eso. Es una iniciativa propia.
Bueno, el problema es que Sedimar nació con ese ADN. Por eso estoy haciendo la conexión. Sí, o sea, nació con eso, o sea, viene altamente conectado con una visión de formación del profesional. Van a Massachusetts, y de innovación en lo que es la educación. Sí, formación médica continua, actualización continua del profesional. Que se prepare. Doctor César, ¿y cuántos pacientes con ACV ustedes reciben? Que sabemos que eso ha ido creciendo bastante. Bueno. Particularmente los pacientes con eventos vasculares cerebrales. Déjame aclarar que hay un centro en Santiago de atención de la ACV. Nosotros nos enorgullecemos de decir que tenemos las guías, las mediciones de los estándares internacionales. Perfecto. De hecho, ese trabajo acaba de ser premiado en la reunión regional del Colegio de Cardiología. La experiencia nuestra en la implementación de ese programa que el doctor Méndez y otros del Departamento de Neurología han trabajado con nosotros. O sea, que no es que somos el único, pero es el único que estamos midiendo, siguiendo protocolos. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en lo que va del año, se habían visto 219 pacientes. Es interesante el dato con eventos vasculares en lo que va del año. En lo que va del año. Y es interesante de distintas edades. Sí, pero la parte más interesante es que en nuestro país la cantidad de eventos vasculares cerebrales es altísima. Estamos hablando de que hay registros de que hay 59 eventos vasculares por día. Y un adulto mayor tiene, uno de cada 4 adultos tiene un riesgo de tener un evento vascular cerebral durante su vida. Si yo pregunto en esta mesa, ¿quiénes conocen a alguien que tenga un déficit neurológico? Todos vamos a alzar la mano probablemente y vamos a conocer a alguien con esta estadística. Es interesante porque uno de los puntos esenciales que nos hace diferente como centro es la capacidad de intervenciones. ¿Y cuáles son esas intervenciones? En países desarrollados, como decía el doctor Herrera, donde las guías son establecidas sobre el manejo de estos pacientes, tú tienes 4.5 horas desde que te inician los síntomas para llegar a un centro donde tú tengas la intervención de ese vaso que está obstruido por un coágulo o está obstruido por una placa de grasa, pues se pueda abrir, ya sea con la administración de un medicamento para romper ese coágulo, o con la intervención, como se hace un cateterismo del corazón, también se hace un cateterismo de la cabeza, es lo que se llama una trombectomía. Entonces, esa capacidad de intervención la tenemos solo nosotros aquí en Santo Domingo. O sea, y es importante pero con medicamentos y con porque ambas cosas, porque hay programas de otros hospitales que tienen programas de medicamentos para desbaratar los no lo tienen protocolizado. Ese es el programa, el protocolo. Porque puedes tener todos los tratamientos, pero si tú tienes un protocolo, pierdes tiempo. Esa ventana y no has hecho nada. Entonces, ahí es que está el punto. Por ejemplo, nosotros comenzamos y actualmente, desde que un paciente se identifica con un riesgo de EBC, de un evento vascular cerebral, actualmente en las métricas nosotros tomamos 14 minutos desde que el paciente llegue en la evaluación a hacerle una tomografía. Porque tenemos el tomógrafo ahí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque todo el personal, como decíamos, está educado en esa atención. O sea, tenemos una unidad de eventos vasculares cerebrales que está certificada por la WSO con planes de que la atención sea tan óptima como la que recibe en cualquier otro país un paciente con eventos vasculares cerebrales. Y eso nos hace diferencia desde el punto de vista de atención y de reconocer cuando un paciente es una prioridad 1, es decir, que la atención es emergente e inmediata. Perfecto. Y eso es lo que logramos en Sedimar en particular. La gente está llegando a tiempo, doctor. Eso es un dato importante porque una de las iniciativas que tenemos es que esa comunicación llegue hacia el público general. ¿Por qué? Porque solo el 12% de los pacientes llegan en el tiempo para intervenciones. Es decir, el dominicano en promedio, si le duele el pecho, regularmente busca atención mucho más rápida. Y eso es en el mundo, ¿verdad? Pero la gente se le desvía la comisura labial, se le va a la mitad de un cuerpo a movilidad, y a pesar de eso continúa haciendo sus labores, lo que hace que la llegada a un tiempo con intervención sea tarde. Y además no todo el mundo va a un centro donde haya intervención. Recibimos muchos pacientes que inicialmente tuvieron contacto con otros centros, se van a otro primero y después entonces eso hace que la atención sea mucho más. ¿Cuáles son esas señales clave, doctor, para decírsela a la gente que de que le dé eso, pues arranque para Sedimar? Si la gente tiene debilidad de algún miembro en la fuerza de motricidad, un habla incoherente puede ser una de ellas, deviación de la comisura labial, o sea, que se le vaya la boca hacia un lado, como hablamos, ¿verdad? Sí. Si está emitiendo, tratando de hablar y no puede emitir un lenguaje que sea adecuado o con sentido,
todos esos datos neurológicos son datos que automáticamente Perfecto. tienen que buscar asistencia médica y una evaluación adecuada. Perfecto. Y de esos que no llegan a tiempo, en el tiempo, digamos, apropiado, ¿qué pasa con esos pacientes? Los regulares, que estos pacientes se someten a una administración. Cuando están en tiempo adecuado o cuando no están, usted preguntado. Cuando Cuando llegan no en tiempo están, es adecuado. solamente tratamiento médico y rehabilitación. O sea, esos son los pacientes que regularmente tú no vas a tener una recuperación adecuada. A pesar de que los sometemos a rehabilitación, de que le damos medicamentos. Bueno, o que fallecen. O que fallecen. Considere la edad. En nuestro país, una población joven, una tasa tan alta de riesgos cardiovasculares, Sí. ¿qué sucede? Que la sociedad pierde una contribución. Se da más en jóvenes, ¿verdad? No, en pacientes más adultos, de edad Más avanzada. adultos ahora. Sí, adulto. Pero cada vez se ve más temprano porque nosotros tenemos un problema principalmente en el tema cardiovascular y la prevención de enfermedades. Por ejemplo, más del 70% de los pacientes que se atienden con EBC, todos tienen hipertensión. Y la hipertensión es un problema nacional, digamos, epidémico en este país. Okay. Ahí iba, porque, por ejemplo, bueno, viendo que vivimos en una sociedad que está, digamos, en ebullición con tantos cambios y tantas presiones. Por ejemplo, cuando el doctor Tavera creó ese tema, no había tapones aquí en el país. ¿Verdad? Una realidad. No. No, Carmen. Eso importa. Pero hay un helipuerto, facilita el transporte de Sí, no, pero yo te digo eso. Ajá. Independientemente de Sí, por eso yo te es digo tapón, que sí. aquí hay millones de personas Sí. todos los días aguantando una presión. Con la presión Ah, alta. Una presión claro. alta y aburridos Y- y desesperados, Claro, locos, violentos, sí, locos por salir sí. de todos los líos. Entonces, eso puede tener una relación con esta Claro, estadística que usted está dando, que- totalmente. Pero mismo dice que mejor un infarto porque de por ahí viene estrés, una ¿verdad? base, Claro. Que una la gente demanda que es coge un tan pique alta que uno grandísimo. no da abasto. ¿Eh? La demanda es tan alta que no se da abasto. Las citas toman muchos días. Algunos pacientes no pueden. Es una prueba. Sí, claro, por eso que tiene que expandirse, como decíamos. Ajá, eso anteriormente. es lo que nos interesa saber, o sea, en qué medida, Dori, todos estos problemas, digamos, que agobian Todas presiones o sociales, urgencias de la estresores, sociedad. como le dicen ustedes. Para responder. Disruptores. No, Sí, pero para es que responder además su la pregunta. presión social Sí. no deja que la gente vaya ni siquiera al médico, Sí, que siempre está... sí. eh, Y llega tarde, como Ajá. dicen. Está un Disruptores medioambientales. Se está abriendo un capítulo nuevo en la cardiología y es Ujú. el impacto de los que se llaman determinantes sociales de salud. Ok. Los médicos nos enseñaron a quedarnos en lo biológico, que la presión, que la célula. Ujú. Ya hoy día se reconoce que los determinantes sociales de salud son tan importantes o más, sobre todo en comunidades con restricciones como América Latina, Ujú. que quizás la misma parte biológica. ¿Cuáles ¿Cuáles son son? los determinantes de salud? ¿Cuáles son los nombres? Ujú. para ponerlo? Estrés. Estrés. Estrés emocional, económico, de cualquier índole. Contaminación medioambiental, incluyendo ruido, acceso a salud, lugar de residencia, distancia al acceso a la residencia, educación, situación marital, Alimentación. empleomanía, todas esas cosas que Todo los eso. sociólogos Son han muchas. escrito libros, Pero son muchas. son determinantes de salud. Sí, alimentación. Y sobre todo en países modernos. Y eso está estudiado, no es un invento. O sea que usted tiene toda la razón. Yo Sí. quisiera hacer un estudio Ojalá. de que coja un carro en la tiradente Sí. subiendo para la parte norte de la ciudad y se encuentran los tapones y los semáforos y los motociclistas. No, Usted y está usted- seguro que todo el mundo es hipertenso. Teniendo que llegar a determinada hora a su trabajo o a situaciones Y ¿Sabes yo qué creo es que lo estresantes. la educación es Lo peor no es importante. que La educación. los médicos hayan Claro, establecido cómo manejarlo. cuáles son, Dori, esos diferenciadores. Lo peor es que muchos de ellos se juntan. Claro. A Se veces juntan. todos los anteriores. Se juntan todos. La respuesta de todas las anteriores, doctor. No, y nosotros vamos también mucho de que el paciente llega, quizás dilata su atención, tanto por desconocimiento o por miedo. Porque hay muchas personas que... O que no tienen dinero también. Porque a veces No, es porque uno lo complicado. ve mucho en el caso del cáncer de mama. Y usted le pregunta, señora, llegan con una lesión Avanzada. grande. Y usted, señora, ¿y desde cuándo usted se siente eso? Y te dice, no, yo tengo 1 año. Pero ¿por qué no busca atención? 2, o el médico de base que la trata no tiene la suficiente preparación para poder referir,
o el paciente tiene miedo a que le digan el diagnóstico. Las campañas han sido sistemáticas. Y entonces, sí, pero en cáncer de mama ha sido siempre tenemos y en próstata también, yo nunca había visto tanto. Pero tenemos que contar con el miedo que tiene el paciente a recibir el diagnóstico. Y eso nosotros lo vemos diario. Y dilatan, no necesariamente porque no tengan el acceso al centro, sino porque siempre esperan a ver si se le va a quitar el mes que viene. A propósito de que ya esto es una cuestión muy personal, que pues, he escuchado de esos médicos, la gente tiene la percepción, parece que es bien sólida, correcta, de que si tú tienes un problema en Estados Unidos, si te hacen un examen, lo que sea, y tienes una situación grave, una enfermedad, diríamos que te puede llevar a la muerte, que los médicos son francos, dicen, tú vas a durar 6 meses, 3 meses, como que te dicen las cosas tan claras. Y a veces la gente pregunta, pero es necesario decirle a un paciente que su horizonte de vida está cortando, que eso, qué sé yo. Entonces, en la práctica de ustedes, o sea, no sé, los médicos dominicanos son tan francos como para decirle a una gente, mira, salió ahí este cáncer de mama que tú tienes, te puede llevar. Bueno, si le hacen la pregunta, el paciente va a hacer pregunta al médico, el médico está obligado a decir. No, la vamos a decir. Sí, la vamos a decir. Completamente. Yo voy a responder y el doctor Martín me puede... Ustedes dicen a la gente, ustedes no le quedan tanto. Nos entrenamos en Estados Unidos, yo todavía practico son medicina escuelas. en Estados Unidos. Primero, hay un asunto cultural. El ser humano es el mismo ser humano, que tiene el mismo corazón con chino, con argentino, con italiano. Pero los aspectos culturales son muy importantes en la salud. Y la manera como un enfermo dominicano aborda una enfermedad terminal es diferente a como lo aborda el norteamericano. No estoy diciendo que uno es mejor y otro es peor. Y los familiares. Entonces, simplemente son culturas diferentes. Entonces, añadido a eso, está nuestra obligación de médicos de informar, porque al fin y al cabo el paciente viene buscando un consejo o un diagnóstico. Entonces, se lo vamos a esconder. No, pero en ese caso, como dice la doctora, ellos no quieren ir al médico para que no le digan la verdad. Bueno, pero eso no es porque el porque el paciente tiene miedo. Sí, pero ¿qué pasa con por esas enfermedades tipo cáncer? Que ahora mismo, yo creo que ya si a usted le quedan 6 meses, le quedan 5 meses, ya eso es algo que no es tan así, porque cada día se van innovando tratamientos y porque un paciente de cáncer no es un paciente de un solo médico, es un paciente de un equipo. Por ejemplo, eso lo podemos ver en la unidad de oncohematología que tenemos allá. Uno puede decir por imágenes, tú tienes una lesión de 2 centímetros, ¿qué te dicen los libros? Que con 2 centímetros la sobrevida es de tanto %. Pero ahí va a entrar en lo que ese paciente de 2 centímetros tiene acceso a recibir. O sea, ¿cuál es su calidad de tratamiento? No es lo mismo un paciente que con esos 2 centímetros se ha manejado por un grupo de oncología, cardio-oncología, que le vayan a mantener su calidad de vida para que pueda recibir quizás todas las líneas de tratamiento, y lo que antes duraba 6 meses, ahora te puede durar 5 o 6 años o quién sabe qué más. O sea que es muy importante que el paciente sepa que ya nada es... Claro, pero lo que usted dice es cierto. Hay pacientes que quieren que le digan los días y las semanas. Sí. Y hay gente que no quiere saberlo. Exacto. Y hay familiares que le digan, doctor, por favor no le diga nada. Entonces ese dilema ético que pasa un con dilema bastante que frecuencia. se estudia. Sí. Uno tiene que desarrollar la habilidad de comunicación suficiente de que le rinda el servicio al paciente, pero al mismo tiempo respeta la cultura. Doctora, y en materia de cirugía, cuéntenos, ¿cuál es el rendimiento de ese departamento? Bueno, yo tengo 7 unidades. Hay una unidad nueva, la más reciente es la de oftalmología. Hay una clínica de oftalmología integral, donde hay no solo oftalmólogos generales, sino subespecialistas, gente especializada en segmento anterior, en córnea, en retina, y está funcionando en un edificio al lado del centro cardiovascular. Tenemos una nueva unidad aunque nefrología la compartimos con el doctor Marte porque tiene la parte de medicina interna, pero está urología integrada, nueva, de diálisis,
y también que eso ha potenciado el desarrollo. Ha reinaugurado en estos días, se ha reinaugurado en estos días y ha repotenciado de nuevo los trasplantes renales que nosotros hemos desarrollado. Nosotros tenemos más de 100 pacientes trasplantados de donante vivo, como se hace en el país. Bueno, son pocos los donantes cadavéricos, lo hacen otros centros, pero son escasos. También está la unidad de la Clínica de la Mujer, ginecología, donde el 50% de las cirugías ginecológicas se hace por mínimo acceso o por la laparoscopía, que necesitamos ampliar, por supuesto. Tenemos la unidad de neurocirugía, a la que pertenecen los neurocirujanos endovasculares que tratan los ACV en las primeras horas de desarrollo para poder revertir las posibles secuelas que podría tener en el paciente el tratamiento. Cirugía para esas cosas. Sí, cirugía general, Sí, también está otorrinolaringología. O sea, son 7 unidades. Tenemos 9 quirófanos, hay 3 nuevos. Y el 90% de las cirugías en Sedimat se hacen por vía laparoscópica, por mínimo acceso. Es el centro del país. Pero aún así las 9 salas de cirugía se llenan. Tenemos 3 todavía que van a ser inauguradas ahora. Por eso que estamos usando una prestada de centro cardiovascular. Lo estamos usurpando porque se estaban remodelando unas de abajo. Pero por ejemplo, este año, de enero al 31 de agosto, se hicieron 9.899 cirugías. 9.899 cirugías. Con un promedio de 427 pacientes atendidos en enero con 1.025 cirugías. O sea, hablando de cirugías, y eso a un 4.260 pacientes atendidos, porque hay veces que hay un paciente que usted lo opera, por ejemplo, la vesícula, y también le opera otra cosa. Entonces son 2 cirugías. O sea, ¿Al mismo tiempo o porque en la misma cirugía usted puede operar un tiroides y la vesícula para no están haciendo la anestesiar. cosa esa que quieren que le hagan todos los arreglos? Yo voy a interrumpir a la doctora Ya que- porque ella es muy modesta. Ella habló de todos los otros cuando habló de su servicio. Nosotros tenemos una de las manos más expertas en la región en cirugía de tiroides. Y para tiroides. Cirugía en Esa doble. persona. Al punto que la Sociedad Norteamericana de Cirugía le pide a ella comentarios y opiniones sobre las guías que se escriben en Estados Unidos. ¿Y cuántos? Tú eres hipermodesta. Aquí, Y bariátrica. ¿Cuál es la? No, ¿Cuál es el Fui formada en eso, pero no. la medición que ustedes tienen a propósito de tiroides y cosas que Bueno, así como ellos saben de Dile la- los números. Yo le voy a decir, yo estoy todavía trabajando en mi estadística personal, porque la gente no lleva, si me dan su estadística, yo puedo trabajar en la colectiva, porque con la presión de trabajo a veces no tengo tiempo. Pero desde 2013 al 23 incluido, o sea, 2014 a 2023, son 10 años, nosotros operamos 1.485 pacientes, de lo que hubo 398 cánceres diferenciados, Eso es sin tiroides, contar, tiroides, nada más. sin contar los que no son diferenciados, los que no Nos son habla de nosotros los- usted, no otro, cualquier otro. Yo. Usted personal, en su Yo práctica personal. Ese trabajo lo llevo ahora a finales del mes al Congreso de la Sociedad Americana de Tiroides. Doctora, Con un ¿y ha aumentado joven el cáncer información. de tiroides, doctora? Porque vemos que ahora... Sí, ha aumentado a nivel mundial todos los tipos de cáncer, pero Ujú. el de tiroides ha aumentado y se invocan múltiples factores. Por ejemplo, hay un sobrediagnóstico porque hay equipos de mejor resolución y ya todo el mundo, como parte del chequeo, se hace una sonografía de tiroides. Eso es la principal causa, por eso es que hay guías. Y cuando usted tiene nódulos microscópicos o subcentimétricos, no deben ser biopsiados si no tienen determinadas características que a pesar de su tamaño llamen a que sean biopsiados. Entonces hay exceso de diagnóstico, pero también hay factores medioambientales que influyen en el desarrollo de todos los tipos de cáncer. ¿Cuál? El mal manejo de las radiaciones ionizantes, los abonos genéticamente modificados, las comidas transgénicas y genéticamente modificadas, ¿De dónde viene esa radiación? el estrés, ¿De dónde sale? las radiaciones, principalmente
En el cáncer de tiroides, el antecedente de haber sido irradiado en cabeza y cuello, por ejemplo, gente que haya tenido antecedentes de leucemia, de una mama, etcétera, radioterapia en cabeza y cuello, que está próximo al tiroides, que tiene una localización cervical, es uno de los factores. Pero también influye los factores medioambientales como fueron Chernobyl, Fukushima. Entonces eso, después de esas explosiones nucleares, hubo un aumento exponencial del cáncer de tiroides en todos esos países. Pero eso es por allá, por aquí no hay nada de eso. El de Chernobyl afectó en Europa, hubo un aumento de la incidencia en Europa, y el de Fukushima hubo un aumento en la región, en el sudeste asiático. También la influencia genética. También existen factores genéticos, hereditarios, porque no genéticos, hereditarios y no hereditarios, porque todos esos factores medioambientales pueden llevar a mutaciones genéticas, a translocaciones genéticas que conduzcan a desarrollo potencial de cáncer. Porque no le hablo de tiroides, de todos, porque nosotros estamos viendo ahora, y a mí me preocupa, que los pacientes están llegando con cáncer desarrollado. O sea, nosotros pegamos emergencia. Como de repente así. No, vienen emergencias, obstruidos. La principal causa de obstrucción de un viejo, un cáncer, porque nunca se hicieron una colonoscopía o una sangre oculta en heces fecales. Yo creo que es muy importante educar a la población y además desarrollar una fuerte atención primaria. Bueno, se está proponiendo eso. Para la detección temprana de enfermedades prevenibles. Porque si se detecta temprano, como dice María Isabel, no hay equipo de imágenes, nada de eso. Bueno, un mamógrafo puede tenerlo, aunque no sea de alta resolución, y un sonógrafo lo pueden tener las provincias y los sitios. Yo no creo que el mamógrafo se contemple dentro del equipamiento de la unidad de atención primaria, pero la clave está en el referimiento lo más temprano posible. Sí, radiología sí está contemplado. Lo que pasa es que en el caso de mamografía, que lo que se persigue es que se logre detectar lesiones, o sea, a diferencia de en el caso de tiroides. En mamografía, mientras más pequeño nosotros diagnosticamos el cáncer, mayor sobrevida tiene la paciente. Antes se llegó a hablar de ese sobrediagnóstico, pero ya no, porque ahora el goal es buscar el cáncer antes de que éste llegue a medir inclusive 1 centímetro. Para eso uno necesita no solamente tener el mamógrafo, usted puede tener el mamógrafo y decir, bueno, vamos a poner mamógrafo en furgones por ahí, pero donde se va a ver esa mamografía es clave. Al igual que la persona que va a ver esa mamografía. Claro. Porque no solamente es hacerla, sino que usted tiene que tener realmente unos monitores y unos software que son dedicados solamente a ver mamografía. Y una formación. La interpretación de mamografía, más la formación, porque yo no hago nada haciendo mamografía general, o sea, generalizada, y que esa paciente que sí tenía una patología se vaya a su casa tranquila, no tengo nada. Y es porque no se tenían las herramientas para, aunque la imagen se tomó, llegar a ese diagnóstico. Es muy importante eso. Una pregunta, o sea, yo he estado leyendo ahí por redes, están saliendo muchas informaciones que sugiriendo, ahora que hay campañas para la detección de cáncer, no se hagan quimioterapia, que eso es contraproducente. O sea, hay una campaña contra la quimioterapia. No la he oído. Mire, hay dos campañas. Mire, una contra la vacuna, contra la mamografía, que esa va saliendo cíclicamente. Periódicamente viene por las redes sociales, que salió que la mamografía de cáncer, que la mamografía de cáncer de tiroides, que ahora no se hace mamografía, que se hace un estudio que ve con detección de calor, que si hay un tumor o no hay un tumor. Y entonces le están diciendo al paciente y desinformando de que la mamografía de cáncer, nosotros lo vemos eso anual o cada cierto tiempo que llegan con un programa que salió, que me voy a reservar el nombre, fuera de aquí, que dice que la mamografía de cáncer de tiroides. Entonces ya nadie se quiere hacer mamografía. Qué locura. ¿Y qué pasa? Eso realmente se demostró que no es así, pero nos falta, no a nuestro país, al mundo, le falta educación sanitaria. falta educación, porque no somos nosotros nada más,
Porque esas campañas no salen de este país. Esas campañas vienen importadas. Sí, se generalizan eso. Doctor, tengo el dato de la cantidad de consultas en Sedimar para usarlo hoy. En los 25 años llevan 3.9 millones de pacientes vistos en Sedimar. Y que eso representa un tercio de la población dominicana, según los datos que me pasaron de allá. Excelente. Para que usted sepa que lo tenemos, que lo vamos a manejar. Por eso es que Otra no puede, la área educación no podemos ser basada en importante el de cirugía, la cirugía bariátrica. En Sedimar se han hecho más cirugía bariátrica que en cualquier centro de Latinoamérica. Bueno, empezaron E ahí. incluso lo cubre ahora el Seguro Nacional de Salud, porque lo ha visto como una epidemia y como una enfermedad. Es una cirugía que puede ¿Qué? curar la diabetes. por Cura ejemplo. la diabetes. Pero no la estética, sino la... No, es La bariátrica. bariátrica, la del estómago. Exactamente, la de la obesidad. Y- Obeso. Nosotros no hacemos cirugía estética en Sedimat. La única cirugía estética que se hace en Sedimat es cuando se opera un cáncer de mama, el reemplazo de la mama Claro, hay que hacerlo. para reposicionar con implantes, exacto, con sí. implante o con tejidos naturales. Sí. Con el músculo. Déjenme aprovechar la explicación que hizo el doctor Méndez sobre cómo es tan importante el factor tiempo en los ACV, 4 horas y media. En el infarto agudo del miocardio es más apremiante todavía, porque es 1 hora y media. Es lo mismo, Ujú. un poco diferente. No se privilegia en el infarto agudo del miocardio el medicamento, sino la intervención. Llevar al paciente a cateterismo, abrir la arteria y ponerle un stent. Me gusta ese color, me dice el doctor. si llega a tiempo. Y eso, al igual que lo que describimos del ACV, funciona 24/7, 365 días al año. En Sedimar nunca van a escuchar, bueno, si llegaste a tiempo, pero el doctor que hace eso no está aquí, hoy no viene. Eso nunca se va a escuchar. Una unidad de dolor de pecho y eso 24/7. Yo no sé, aquí, ahora que estoy viendo, me ocurre algo. O sea, aquí se están haciendo esfuerzos por ampliar, fortalecer el sistema de ambulancias. Y una de las razones que está argumentando el gobierno ahora, la reforma fiscal, es que recibiría recursos como para mejorar la flotilla de ambulancia del 911. Todo el mundo quisiera vivir en una sociedad, por ejemplo, como la norteamericana, que tú pegas un grito y a los 3 minutos hay Aquí no llega a los 3 minutos por los tapones. Sí, pero yo lo que me estoy ocurriendo, señores, si ustedes ya manejan eso, saben que es vital el tiempo de atención, de llegar de un episodio y llegar al hospital. En una ciudad como esta, llena de vehículos, tal vez, no sé si lo ideal sería especializar en el nuevo ambulancias, para que cuando venga una llamada y que le diga un ACV, una cosa que va, esa puede llegar más rápido que el paciente que le dé eso, que se lo lleve a servir. Se abre más rápido paso, digo, no sé si se puede de una a una Usted dice ambulancia. una atención ambulatoria. Que vaya primero a la ambulancia a buscar atención ayuda. prehospitalaria. Ajá, que la ambulancia sí, no sé le dé que- prioridad. realmente- Mira, coge para Sedimar, uno que está en los minas, este para Sedimar Realmente a las una 7 de la tarde, lleva el carro, se llega en 3 horas. Una de las ideas principales que tiene, de hecho, dentro del proyecto, de los alcances que queremos tener, es lograr capacitar parte del personal, porque no es una ambulancia, es que el personal que maneja la atención prehospitalaria, pues tenga una formación adecuada en reconocer estos eventos y las patologías que requieren intervención inmediata y dónde pueden referir ese paciente, que se pueda hacer esa intervención. Por ejemplo, como decía el doctor Marte, dos de los programas más importantes en intervenciones son dolor de pecho, que es un paciente que tú tienes 90 minutos para llevarlo desde la emergencia, de que luego llegó a emergencia, hasta una sala de hemodinamia, lo cual nosotros lo cumplimos. Y el otro es intervención neurovascular, porque tú tienes 60 minutos para decidir si le vas a dar el medicamento, hacerle una tomografía, una evaluación completa por un equipo de neurología que tiene que estar ahí. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos, que tenemos especialistas ahí. Entonces, eso, el problema nuestro, nosotros tenemos la intervención y pretendemos también tal vez que otros centros pues lleguen a tener intervenciones iguales, porque hemos sido pioneros en muchos aspectos, pero hay que concientizar al personal que recibe ese paciente de inicio para que sepa El problema cuándo está en que llevarlo. muchos hospitales
el problema, la emergencia es un embudo. Las emergencias son un embudo. Tú llevas una emergencia y comienzan a ver que, o sea, ahí se pierde mucho tiempo antes de... Entonces hay una unidad de triaje. Te metes en una emergencia cuando viene a ver... No, porque hay una unidad de triaje donde se clasifica al paciente. Pero en esos hospitales grandes, pero en cualquier otro... Usted ha abierto la caja de Pandora, en el sentido de que, y Doris sabe esto, porque yo tengo años hablando de este tema. Usted lo que está hablando de una red y una política nacional de atención de urgencia cardiovascular. Eso es lo que usted está diciendo. Eso existe, no estamos hablando de Alemania, ni Francia, ni Estados Unidos. Existe en países tan pobres como nosotros. Usted lo que tiene que sentar las partes envueltas y crear un programa nacional. Y usted decir, los hospitales A, B y C de tal región de Santo Domingo van a atender los infartos. Los hospitales C, D y F van a atender los derrames. Vamos a entrenar a los paramédicos, vamos a entrenar a las ambulancias, vamos a tener ambulancias especializadas de acuerdo a la queja. Vamos a hablar con las aseguradoras para decir que todos los pacientes necesitan cobertura y se llama una red. Eso lo hace Uruguay, Colombia, Costa Rica, países mucho menos poderosos que nosotros. Pero se necesita una voluntad política para hacer eso, que va más allá de equipos, porque los equipos no caminan. Son los médicos que manejan los equipos. La ambulancia transporta. Los médicos en la ambulancia. La ambulancia transportan, pero el que está adentro tiene que resolver. Entonces, eso es la necesidad fundamental que tiene este país. Nos damos el lujo de decir que tenemos 8 aeropuertos. De esto, ¿qué personal, digamos, en términos numéricos, especializado en este tipo de emergencias tenemos en el país? Porque tú dices, bueno, en Sedimar tenemos un equipo 24/7. Bueno, 24/7 significa que hay varios médicos capaces de hacer el seguimiento, el diagnóstico, el tratamiento, pero el país entero que no tiene ese recurso. O sea, ¿qué cantidad de médicos están especializados en el manejo de esas emergencias rápido? ACV y... Por ejemplo, para todas las certificaciones, las exigencias son amplias y entre eso está de que tú tienes que certificar todo el personal que tiene contacto con el paciente. Por ejemplo, en la unidad de emergencia nuestra nosotros tenemos 16 médicos en attending, son en total 18, perdón. De esos 18 médicos, los 18 tienen que tener formación en ACV para hablar de ACV. Por ejemplo, si en cardiología se maneja un protocolo de manejo de dolor de pecho, todo el personal de cardiología conoce ese protocolo y puede manejar a ese paciente eficientemente. Porque la exigencia no es solo a una persona de intervención. Si vamos a hablar de intervención, por ejemplo, nosotros tenemos 2 neurovasculares contratados para esa parte, o el equipo de cardiología tiene la parte de hemodinamia, que son un grupo de hemodinamistas, que son cardiólogos con una sola especialidad de hemodinamia para la intervención coronaria. Pero aparte de eso, no es solo el personal que hace la intervención directa, sino también el personal que hace la atención desde el primer punto donde el paciente llega. O sea, para nosotros lograr certificarnos, para que tengamos una idea, hasta el seguridad que atiende la puerta tuvo que hacer cursos, porque es que todo el que está alrededor debe de conocer eso. Entonces, distinguir bien cuáles son los síntomas. Exacto. Una cosa es la intervención final de un grupo de médicos que puede ser muy reducida, porque el número de pacientes equivale a que ese médico pueda hacer la intervención. Pero el reconocimiento de la patología es lo que nos está llevando, como yo le decía ahorita en las estadísticas, a un problema. Porque, primero, el paciente no lo reconoce y muchas veces el personal que principalmente aborda ese paciente tampoco logra reconocerlo a tiempo, o el familiar. Entonces, es un tema social que hay que abordar específicamente y que se ha estado trabajando tanto en el área de cardiología como en la parte de neurología. De hecho, nosotros recientemente mandamos ahí vamos con la educación, una de las neurólogas vasculares, de las pocas que hay en el país, acaba de regresar de Argentina, se integra a nuestro equipo y se integró ya a nuestro equipo para dar el seguimiento a esos pacientes con eventos vasculares cerebrales. Eso como ejemplo. Entonces, no es solo la parte del manejo final del paciente, sino la identificación temprana, que es lo que no tenemos actualmente. Ahí es que está el mayor fallo, esa identificación temprana. Voy a responder su pregunta a la medida de lo posible, de qué tal el resto del país. Obviamente aquí hay centros públicos y privados que tienen servicios de atención urgente, con calidad, pero el tema es la disponibilidad de recursos y la presencia de un protocolo 24/7. Estamos hablando de 2 condiciones aquí, de que no vamos a ver mañana, esperemos la semana que viene, hoy día de fiesta. Estamos hablando de 2 condiciones de verdadera urgencia en minutos contados. Entonces,
Usted va a un centro privado en Santiago, le pueden hacer un cateterismo con un infarto y darle su tratamiento, o en Santo Domingo, en varios sitios. El problema es que necesitamos protocolizar eso, de que haya una estructura, de que usted sepa que si usted está en Punta Cana, o está en La Romana, o está en Samaná, y le da un infarto, un derrame, usted sepa dónde ir, y que usted vaya el domingo, el lunes, el 1 de enero, o el 20 de febrero. Ese es el tema de protocolización de red. Y eso requiere recursos, educación, entrenamiento y alguien que esté midiendo y mirando. Pero eso se puede hacer, voluntad. Una cosa importante que yo quería aportar, que Sedimat también es un centro donde se investiga, se publica, se tienen muchas relaciones con organismos internacionales de la salud, o sea, médicos, y todo el mundo está permanentemente en actualizaciones constantes, educándose para tener las últimas innovaciones en el área específica de cada quien. Eso es muy importante. Participamos. Digamos, que puedan considerar relevantes, así está conduciendo Sedimat en este momento. Se pueden citar dos. Investigaciones relevantes, nosotros terminamos varias, que fue un estudio multicéntrico con la Universidad de Edimburgo y de Birmingham, donde participamos como un centro más, múltiples centros en el mundo. La del COVID, hicimos otra de emergencias durante una etapa determinada de tiempo, estudio de emergencias, y los resultados de la atención quirúrgica de esa emergencia, o lo mío de quirúrgica, participamos y está publicado en PubMed, en Latin American Surgical Outcome, que fue un estudio que se hizo, auspiciado por la Universidad de Edimburgo, sobre cirugías en América Latina. Solamente eran con países latinoamericanos. También el resultado del tratamiento de la colecistectomía, ya sea abierta o laparoscópica. Y ahora vamos a entrar en uno que empieza en enero en apendicitis. Sí, por eso son estudios multicéntricos. Yo, aparte de eso, en mi área investigo y todos los años trabajo. Y el doctor César Herrera investiga muchísimo también. Sí. Y hay un departamento de gestión de enseñanza y de conocimiento. Además de lo que ya hemos publicado, ahora mismo tenemos 3 proyectos que se van a presentar en Estados Unidos. Uno tiene que ver con una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente del mundo y está aumentando la frecuencia. Es una irregularidad de las cámaras superiores que se pueden formar coágulos, etc. Y estamos estudiando la fibrilación auricular en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, las enfermedades cardíacas tienen otra naturaleza, otra presentación, otro riesgo diferente al hombre. Es uno de los pocos registros que hay en la región de América Latina de fibrilación auricular en mujeres. El otro trabajo que estamos completando y ya casi finalizado es el registro de insuficiencia cardíaca, el único registro nacional de insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón está débil y se agranda, se llama insuficiencia cardíaca. Tenemos la información acumulada de 1000 y tantos pacientes. Y el tercero que hemos estado recientemente trabajando es el grupo de pacientes con cardiopatía congénita de adultos, como yo lo mencionaba, tratando de entender cuáles son las más frecuentes en la región, los factores asociados a eso, los riesgos, los factores educacionales, el consejo genético, si ocurre o no, si el paciente está asistiendo al dentista para evitar infecciones de la boca y no el corazón, etcétera, etcétera. Esos son los 3 principales que estamos haciendo ahora. Esos son nacionales. El registro de aorta junto con la universidad. Desde ese tenemos un registro, la aorta, usted sabe que es la arteria principal que sale del corazón. Estamos fomentando un registro de síndromes aórticos, de patología aórtica aguda, disección de aorta. No se sabe en el país, excepto comentarios anecdóticos, cuántos pacientes se nos mueren de rotura de la aorta porque es una condición letal. Pero por la tasa tan alta de hipertensión son muchos. Nosotros acabamos de someter ese estudio a publicación. Tenemos más de 100 pacientes con rotura aórtica, disección de aorta, intervenidos, y junto con la Universidad de Bolonia y la Sociedad Americana de Cirugía Cardiovascular estamos estableciendo un registro nacional de disección de aorta para estudiar la enfermedad. ¿Cómo te arregla una aorta? Cirugía o percutánea. Si el paciente llega a tiempo, se puede poner un stent percutáneo mínimamente invasivo o, dependiendo de la complejidad, cirugía abierta. ¿Pero qué pasaría con la? ¿Cambiaría la vena?
se cambia el segmento, el tubo, es plomería. Es plomería, Se se pone corta el segmento de llave y se le pone una prótesis. Mientras ese proceso, regularmente el paciente se mete en una máquina para que una máquina haga la función del corazón. Del corazón. Sí. El corazón y Mientras se los está pulmones. cortando y poniéndole una Interesante. prótesis. Sí. Bueno, a esta hora hablar de esas cosas como que... Mire, Doctor, para concluir para la ir ya investigación, cerrando nosotros tenemos, que yo creo que es el único físico médico que hay en el Oye, ¿dónde país quieres desayunar? que labora a tiempo completo en Sedimar, Erwin Specter, que Ay, sí. es... Tiene muchos años aquí, ¿eh? Sí, sí, Él comenzó con Sedimar. Tiene 25 años. Sí, comenzó con Sedimar. Bueno, él tiene múltiples trabajos de investigación. Sí, Specter ha publicado más de... Su grupo como Sí. investigador principal ha publicado más de 300 trabajos en la revista más prestigiosa del mundo de neuroimagen, de neurología, neurocirugía. Y desde el punto de vista académico, heredamos del doctor Taveras sus programas que él inició de imágenes y medicina nuclear. Pero después de eso, en los últimos 10 años, que nosotros hemos acuñado el término de la revolución de la educación médica de posgrado del país, nosotros en los últimos 10 años hemos abierto 18 programas de posgrado. Eso no deja de ser impresionante, 18 programas en 10 años, pero, Muy alto nivel. pero más impresionante no es la cantidad, sino la calidad. Y ya como le acotamos, nosotros espontáneamente nos sometemos a la evaluación internacional. Los mismos organismos que evalúan a los programas de posgrado de Estados Unidos y de Canadá son los que nos evalúan a nosotros. Y ya el doctor dijo que teníamos notas altas. Sí, así es. Así Bueno, es. señor, yo creo que, no sé si... No, está bien, por mí está, por Yo- mí está bien. Yo no sé si usted querría acotar Bueno, algo yo- sobre el ingente trabajo del patronato. Del patronato, que es sí. desprendido Bueno, sí. totalmente. Bueno, el patronato está compuesto por ciudadanos que aportan sus tiempos, sus conocimientos. Se deja guiar del personal, obviamente del personal médico, que son los conocedores de la materia, pero siempre enfocado hacia la expansión del centro, mejorar los servicios, sustituir los equipos que sean necesarios. Como es una asociación sin fines de lucro, está constantemente destinando cualquier beneficio que tenga a los propios fines de la institución. Obviamente se hacen proyectos de envergadura, algunos son proyectos que provienen de recursos donados, otros financiados, pero siempre está en una constante evolución. Y siempre con miras de seguir desarrollándose, expandiéndose, ir creando unidades de especialidades distintas. Respondiendo a las necesidades. Exactamente, incluso, no sé, yo no manejo los números de la cantidad de pacientes del exterior que vienen a Sedimar, pero sí tenemos como la visión de también convertirlo en un centro regional y de esta manera también fomentar el turismo de salud. Sí. Está incrementando. Ningún miembro del patronato es asalariado. Ninguno. Eso hay que recalcar. No, porque hay tanto gente pesada. Siempre guiado por lo que dicen los médicos, Claro. porque ellos son los conocedores de la materia. Creo que solamente hay un miembro del patronato que es médico, que es el doctor Mario García, del Montefiore. Así es. El jefe de cardiología del mundo. Bueno, el 14, 15 y 16 de noviembre se va a llevar a cabo la jornada Juan Manuel Taveras, que este año ¿Qué van a hacer? Sí. va a ser cirugía y vienen 6 invitados internacionales. ¿Pero cirugía de todo tipo o...? De todo tipo. Sí. Ahí va a haber, bueno, por lo menos Es un hay un congreso. módulo de colon, de cáncer de colon, Ah, hay un módulo de cirugía endocrina, vienen 2 invitados del Mass General a hablar de las repercusiones vasculares periféricas de la diabetes y otro de colon. Se va a lanzar en el marco de esa jornada la unidad de ablación de nódulos tiroideos por radiofrecuencia. Se va a hacer una jornada con 3 pacientes. Con un ¿Esas expertise. operaciones son que como gratis? ¿O qué? No, eso es Esas educación, serán gratis educación. porque vamos a lanzar una jornada
3 pacientes, porque no, No, es la jornada con Manuel Taveras. Es educación. Educación, es como un congreso. Es gratis, es gratis. No, es gratis porque se van a hacer 3 pacientes. No. Decimos en el ITIN cuando venga. Por eso que te digo. No, es es educación, pero es educación gratis para el país. Es educación. Educación, sí, es educación. Pero se van a realizar 3 procedimientos a 3 pacientes, que eso no van a ser gratuitos para hacer el lanzamiento de esa vaina. Perfecto. Qué bueno. No, ahí los que puedan dar testimonio de vida salvada y rehabilitada por haber pasado por Sedimar son muchos en este país. Hay gente que puede decir, pasé por aquí y Sedimar me atendió, mira cómo